Buenas noches, bienvenidos al workshop número 2. Les habla Larisa Aguilar, yo soy administrador de proyecto en Copa Airlines, encargada de la coordinación del hackathon, junto con David Tomás, que trabaja para la empresa de Databricks, Camilo Cortés, que trabaja para AWS, André Moreno, que está trabajando para Fortinet. Vamos a estar con ustedes como parte de la organización para brindarle este workshop súper excelente de mucho aprendizaje. Hoy, esta noche, vamos a estar viendo lo que es la ingeniería y la visualización de datos con Databricks. David Thomas va a estar a cargo de la participación en la noche de hoy. Él es Senior Solution Engineer en Databricks. Cuenta con una vasta experiencia como ingeniero en informática por más de 5 años en soluciones de datos, analítica en la nube. Actualmente, pues atiende a clientes empresariales de América Latina con adopción en toda la parte de visualización de datos, pues obviamente utilizando la parte de Databricks. Nos encantaría recibir sus reacciones durante toda la charla. Tienen el Q&A para hacer sus preguntas. André y yo vamos a estar apoyando a David a contestar esas preguntas que ustedes tienen durante el evento. Siéntanse en la confianza de poder hacerlas por allí. Le vamos a estar respondiendo. En caso de que tengamos alguna pregunta especial para David, entonces las dejamos para el final. Muy contenta de que estén ustedes aquí conectados. Y bueno, le damos el paso a David Tomás para iniciar la parte del workshop. Muchísimas gracias, Luisa. Un placer que estén todos por acá. Déjenme compartir mi pantalla y ya vamos a pasar al contenido. Para hoy me gustaría mostrarles en qué consiste Databricks, qué es esta plataforma, por qué es que consideramos que es tan completa para todo lo que es análisis de datos, data warehousing, transformaciones, queries. Vamos a ver que tenemos dashboards. Y sobre todo este tipo de solución, también tenemos toda una capa de Machine Learning en donde no vamos a entrar hoy, pero para que sepan, también tenemos una solución muy robusta de Machine Learning, tenemos una solución muy robusta de AI. Y como todo esto lo podemos englobar en soluciones de gobernanza bastante robustas. Entonces, permítame compartir mi pantalla y ya vamos a entrar en materia. Denme solo un segundo por acá, por favor. Si gustan, reaccionan indicando si pueden ver mi pantalla, por favor, o Larisa, y me comentas. Súper, veo bastantes reacciones. Muchísimas gracias. Tal vez un detalle, como mencionamos antes, si gustan dejar sus dudas por ahí, creo que podemos ir dividiéndolas por secciones para que no se nos acumulen todas, pero al final también vamos a tener una sección de dudas que podemos revisar, ¿de acuerdo? Algo muy importante con Databricks es nuestra filosofía y nuestra visión. Nosotros lo que buscamos es democratizar el acceso a los datos y el AI, y justamente esta sesión va a enfocarse en cómo nosotros vamos logrando eso a través de distintos servicios que vamos a ir revisando. Databricks se conoce como la plataforma de inteligencia de datos. Tenemos todo, como les decía, un layer de gobernanza de datos. Si no están familiarizados con ese concepto, láncenlo como duda. Pero la gobernanza de datos es algo sumamente importante para las organizaciones que quieren tener el siguiente nivel, digámoslo así, en cuanto a transformación de datos y cómo obtener el verdadero valor a través de él. Y adicionalmente, tenemos una capa de inteligencia artificial que está justo a la medida de las distintas necesidades de cada organización. Entonces, ¿cómo es que históricamente se ha comportado la transformación de los datos? Si ustedes puede que les suene esta información que les voy a dar. Tenemos múltiples fuentes de datos en organizaciones.
Cuando vamos por departamento, vamos a tener recursos humanos o HR, vamos a tener finanzas, toda la parte de pagos y payroll, todos los eventos de ciberseguridad y demás. Hay muchísimos y muchísimos eventos que se pueden dar de distintos departamentos. Esta información tradicionalmente se coloca en bases de datos, se coloca en Excel, que es sumamente común, se coloca en plataformas mucho más robustas como SAP, y soluciones de bases de datos como PostgreSQL es bastante común. ¿Y qué es lo que pasa después? Cada organización requiere analizar esa información, procesarla. Clásicamente, ¿cuál sería una opción? Excel, una solución bastante robusta con macros, pivotes, ha estado por años y años en industria. Soluciones de visualización como Power BI es un clásico. Hay otros como Tableau, y demás soluciones. Algunos tal vez les suene, otros no, y otros como Oracle Forms y otro tipo de automatizaciones. Otras organizaciones ya tienen todo el suite de soluciones de Google y demás. ¿Qué se les ocurre que puede suceder en este caso que sea una limitante para realmente tener el valor de mis datos? La primera que vamos a ver es que no hay una sola fuente de la verdad, ¿no? Si tienes un reporte y no sé, André tomó un reporte, y Larissa tomó un reporte, Oscar tomó otro reporte, Hugo hizo otro reporte, ¿quién realmente tiene la verdad? Es bastante complicado de saberlo, ¿no? Vamos a tener problemas de calidad de datos. ¿Cómo te aseguras que los datos fueron transformados de la forma adecuada? ¿Cómo te aseguras de tener el último versión de los datos? ¿Cómo te aseguras que tienes el formato correcto y el reporte correcto? ¿Cómo distribuyes toda esta información? En organizaciones globales como en la que formamos parte, por lo menos yo y Camilo que por ahí anda, André, Larisa, van a ver que compartir el conocimiento se empieza a complicar. Cuando definimos una política, ¿dónde la vamos a centralizar? ¿Qué pasa si cambiamos esa política? ¿Cómo se va el cambio y manejo de toda esta información de una forma gradual y escalonada? Eso empieza a impactar. Y con todo este embrollo, ¿cómo entonces tomamos una decisión final? ¿Cómo analizamos esos datos para tener el comportamiento adecuado que yo estoy esperando? Ahí es donde comienzan los retos. ¿Cómo traducimos esto de una forma más gráfica? Tal vez estén familiarizados con este concepto que están viendo por acá, pero aquí lo que estamos mostrando es la madurez en datos y AI y cómo esto representa una ventaja competitiva para las organizaciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener son datos limpios, ¿no? Una vez que tenemos los datos limpios, tenemos la verdad, podemos hacer reportes. Los clásicos Excel, Power BI. Una vez que eso esté listo, ya podemos hacer queries en SQL, por ejemplo. Puedes ir a tu base de datos y consultarle qué está pasando. Y posteriormente vas a poder hacer exploración de esos datos. Ahora, la mayoría de organizaciones, ustedes van a notar que está en este proceso. Soluciones de data warehousing, soluciones donde almacenamos todos los datos, pero ¿cómo vamos el siguiente paso? ¿Qué sería, qué va a suceder basado en el histórico de mis datos? Eso lo llamamos analítica predictiva. Luego vamos a responder cómo yo debería comportarme ante ciertos cambios en el ambiente empresarial o organizacional. Eso lo llamamos analítica prescriptiva. Y finalmente, cómo automatizamos todas estas decisiones. Entonces, estamos en el hype del AI, AI generativa, ChatGPT y demás. Eso probablemente esté en soluciones de este tipo, donde todas las soluciones llegan a un punto de madurez tal que se puede automatizar muchísimas de las funcionalidades. Como les decía, eso es madurez de datos contra ventaja competitiva. Una organización que logra automatizar la mayoría de sus decisiones con una confianza suficiente tiene una ventaja competitiva bastante grande sobre el resto de organizaciones que todavía están encontrando el valor detrás de sus datos. Como les decía, esta sección la vamos a llamar Data Warehousing. La sesión se va a encargar de cómo las organizaciones llegan a este punto y preparan sus datos justamente para dar el paso siguiente, que es el Data Lake para AI y Machine Learning, que sería el siguiente paso que yo les decía. La plataforma está lista para completar. Pero de momento es sumamente importante cómo vamos a completar estos primeros cuatro pasos hasta llegar a un punto en donde tenemos datos listos para explorarse y tomar decisiones a partir de ellos. ¿Cuál es el detalle que vamos a ver gradualmente que está sucediendo? La arquitectura Data Lake, ya la vamos a ver en qué consiste, es un poco distinta a como vemos un Data Warehouse. Y vamos a ver de dónde nace Databricks, justamente.
Lo que hemos estado hablando es justamente los warehousing. Los warehousing son estructuras de tablas, bases de datos de SQL, Oracle, lo que estamos probablemente muy acostumbrados, en donde tenemos información que llamamos estructurada, ¿no? Usualmente en formatos de tablas. La otra cara de la moneda es el famoso data lake. En los data lakes tenemos datos estructurados, no estructurados, tenemos imágenes, tenemos documentos de PDF, tenemos textos, tenemos videos, tenemos todo lo que ustedes gusten. ¿Cómo hacemos para no replicar esa información y que los dos contextos puedan vivir juntos? Ese es el primer detalle, las tecnologías que vamos a usar. El segundo es cómo determinas quién tiene acceso a qué información. Cómo yo determino si André tiene acceso, cómo yo determino si Ezequiel tiene acceso a mis tablas. Eso es un mundo aparte de los data lakes. ¿Cómo determinas quién tiene acceso a los S3 de AWS o a los blobs de Azure? Por citar un par de ejemplos. Y el tercer nivel de complejidad que vamos a encontrar es cuáles casos de uso puede soportar mi plataforma. Entonces, si vamos a las soluciones clásicas de data warehousing y este tipo de soluciones como el clásico Oracle, SQL, Synapse, etcétera, vamos a ver que tenemos casos de inteligencia de negocio, casos de analítica de SQL y hasta ahí te da esa plataforma. En la otra cara de la moneda puedes hacer Machine Learning, puedes hacer Data Science, puedes hacer AI, puedes hacer streaming de datos, que es recibirlos en tiempo real. Pero ¿cómo vas a hacer SQL sobre datos no estructurados, por ejemplo? Justo eso se contemplaron en los fundadores de Databricks y crearon algo que se llama el Lakehouse. El Lakehouse lo que viene es a remover complejidades y gradualmente lo que viene es a llegar a este punto. Creemos algo que sea lo mejor de los dos mundos. Creemos el soporte para los datos, el soporte para los datos estructurados, los no estructurados, y una sola capa de gobernanza en donde vamos a controlar quién tiene acceso a la demás información. ¿Y eso qué nos va a habilitar? Tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Vamos a tener tanto la capa de Business Intelligence, la capa de analítica de SQL y la capa de analítica avanzada, Machine Learning y AI. Esa es, muy resumidamente, la base fundacional de un lakehouse. Si no están familiarizados con ese concepto, bienvenidos. Justamente de eso se trata la sesión y eso es Databricks. Databricks es justamente cómo nosotros logramos organizar datos dispares, datos de múltiples fuentes a través de los distintos servicios que tenemos. Lo primero que les decía, el Data Lake es la base fundacional de toda la tecnología. Sobre esa tenemos una capa de gobernanza y seguridad. ¿Quién tiene acceso a mis datos? ¿Con cuál IP puedo entrar? ¿Puedo entrar desde cualquier país a esta plataforma o solo ciertas personas en ciertas redes lo pueden lograr? Por citar un par de ejemplos. Eso lo permite algo que llamamos el Unity Catalog y ya tenemos casos de Machine Learning, SQL, BI, AI avanzados donde surgen lo que llamamos aplicaciones de datos. Inclusive tenemos páginas web donde se alojan aplicaciones de datos como tal. Si queremos disparar, por ejemplo, ciertas actividades, queremos hacer ciertas automatizaciones, también lo podemos lograr dentro de la plataforma. Una vez dicho eso, ya puedo entrar entonces ahora sí a qué es Databricks. Databricks entonces es una plataforma basada en la arquitectura Lakehouse, donde podemos tener distintos formatos de tablas. Estarán familiarizados tal vez con los Parquet, con los Iceberg, con Delta Lake, son formatos distintos de tablas de información estructurada que cubre todo sobre una capa de gobernanza llamada Unity Catalog, que es la que al final me regula quién tiene acceso, quién hizo qué, puedo auditar qué está pasando, puedo determinar en qué momento accedió a alguien, por ejemplo. Y también tiene una parte muy importante que es la metadata. La metadata es los datos sobre mis datos, justamente. Y vamos a ver qué soluciones tan interesantes podemos generar a partir de la metadata de todos estos servicios que les voy a explicar. Vamos a comenzar de mi izquierda a derecha. Entonces voy a comenzar con AIBI. AIBI es una solución de inteligencia de negocios. Vamos a ver que tenemos una forma de hacer dashboards, algo muy parecido a lo que hace Power BI, de una forma muy interactiva e inclusive en lo que llamamos lenguaje natural. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes decirle al sistema, quiero que hagas una gráfica de tales proporciones, con tales colores, para mostrar cómo están las ventas del último año. Eso lo puedes hacer en lenguaje natural sin ningún problema. Solo lo colocas y la capa de inteligencia
lo va a entender y te va a generar la gráfica. Es de las soluciones más agradables que tenemos para usuarios, tal vez no tan técnicos. Ya yéndonos un poco más técnicos, tenemos todo un suite de soluciones que se llama Lakeflow. Lakeflow lo que permite es ingestar, transformar mis datos de una forma declarativa hasta cierto punto. Ya les voy a mostrar en qué consiste. Tenemos todo un suite de soluciones de aplicaciones. Entonces, si quieres alojar tu aplicación dentro de nuestra plataforma usando Node, usando Streamlit, usando el framework de trabajo que quieras casi, lo puedes hacer dentro de Databricks también. Tenemos un marketplace. En el marketplace podrías colocar tus datos e ingestar datos de otras organizaciones. ¿Qué pasa si quieres los datos de finanzas en tiempo real? ¿Qué pasa si quieres los datos de cómo está el tiempo en algún lugar? ¿Cómo está el clima? Pues eso lo puedes hacer desde el marketplace. Y no, puedes traer no solo datos, puedes traer modelos de Machine Learning, puedes traer modelos de AI. Eso, el marketplace es una de las soluciones más robustas en cuanto a cómo puedes consumir datos de otras organizaciones o inclusive exponer los datos que quisieras. Tenemos toda la capa de inteligencia artificial que se llama Mosaic AI. Ahí podemos hacer Machine Learning clásico, Machine Learning AI, tenemos LLMs, todo el suite de soluciones en donde vemos los casos de uso que tienen ahorita más ruido, ¿no? Es la capa que llamamos Mosaic AI. En el puro centro vamos a encontrar DB-SQL, el Data Warehousing. Esa es la solución que les decía, es donde es sobre todo la ingeniería de los datos. Entonces tenemos soluciones bastante robustas para hacer justamente los warehouse de datos, en donde vamos a enfocarnos ahora en la segunda parte de la sesión. Finalmente, ahora tenemos algo que está revolucionando cómo se piensan las soluciones de datos de este tipo, donde paralizamos Big Data, la famosa Big Data, que es Lakebase. Lakebase es una base de datos transaccional para los que estén familiarizados con Postgres. Ahora Databricks puede tener un Postgres administrado dentro de la plataforma. Entonces, recordemos, hay dos grandes campos, ¿no? Hay una capa de analítica y hay una capa transaccional. La capa de analítica usualmente es en el Data Warehouse y la capa transaccional usualmente, tradicionalmente, ha estado lejos de la otra capa. Ahora la estamos trayendo mucho más cerca de los datos y ahora tenemos capa transaccional justo dentro de la plataforma. Eso es un anuncio de hace como 3 meses. Entonces, si van a notar algo también y empiezan a interactuar con Databricks, van a notar que todo cambia muy rápido. Entonces, cosas que ayer no podíamos hacer, hoy podemos hacerlas literalmente de un día para otro. La plataforma va sumamente rápido. Como les decía, la capa, diría yo, el concepto más importante si quieren llevarse hoy algo es Unity Catalog, este concepto que está por aquí. Unity Catalog es la capa de gobernanza y está anuente de todas las situaciones que se dan en la plataforma, tanto de los modelos de Machine Learning clásico, de AI, Data Warehouse, todas las transformaciones, toda la capa de inteligencia de negocio. Unity Catalog está anuente de todo lo que sucede y ya lo vamos a ver en acción. ¿Por qué? Porque está anuente de todo lo que sucede. No solo se encarga del acceso, quién puede acceder a mis tablas o a mis catálogos, y eso me permite auditar, sino que también me permite descubrir datos nuevos, como ya lo vamos a ver. Me permite compartir datos con otras personas, modelos de Machine Learning también lo puedo hacer. Me permite tener algo muy interesante que es el lineaje, cómo mis tablas se van comportando y cómo se construyeron mis tablas, lo podemos ver desde Unity Catalog. Todo lo que es monitoreo de calidad de datos automático. ¿Qué pasa si mis datos estaban todo bien y ayer empezaron a aparecer nulos o ceros, campos vacíos? ¿Cómo yo automatizo que esa situación la detecte y me envíe un correo, por ejemplo? Eso Unity Catalog lo puede hacer por ustedes. Cuando entremos en plataformas de datos y nubes sobre todo, es muy importante manejar los costos. Entonces, Unity Catalog se encarga de auditar todos los costos en los que está incurriendo nuestra solución. Y toda la capa semántica, que es donde yo defino qué significa tal columna o tal otra según el caso de uso que yo estoy viendo, cuáles son las métricas de mi organización, todo eso lo llamamos la capa semántica. Y adivinen ustedes, Unity Catalog es el que se encarga de manejar la capa semántica. Eso me permite entonces tener soluciones bastante interesantes. ¿Qué pasa si quieres conversar con tus datos? ¿Qué pasa si quieres construir un dashboard en lenguaje natural? Justamente eso es lo que permite Unity Catalog, como ya lo vamos a ver.
Si están familiarizados con este concepto, los catálogos tradicionales de datos lo que permiten es manejo de control de accesos y auditorías. Pero más allá de eso, muy pocas veces lo van a encontrar. Usualmente hay soluciones que permiten hacer todo esto y no es solo una sola ni dos. Necesitarías como unas tres soluciones fuera de, si no lo haces en Databricks, digamos la solución que quieres hacer, y necesitas todas estas características, probablemente necesites otros tres servicios de diferentes proveedores para poder básicamente lograr lo mismo. Entonces, lo que buscamos es justamente simplificar la arquitectura. ¿Qué les decía yo sobre la capa semántica? Aquí estamos viendo un dashboard de Databricks. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, un dashboard de ventas de una organización. Ventas y marketing. Entonces, ¿qué pasa si le quieres preguntar cuáles son los segmentos de clientes que mejor se están comportando para tu organización en el último quarter? Usualmente, para poder responder a eso, necesitarías crear un tiquete con el equipo de analítica para que te pueda responder a esa pregunta en un gráfico. Y eso es usualmente como se ha dado y se da en la gran mayoría de veces. Lo que estamos nosotros proponiendo es qué tal si interactúas con tus datos, si charlas con tus datos. Y justamente hacia eso es la demo que vamos a mostrar al final de la sesión. Cómo la capa semántica de Unity Catalog permite justamente hacer eso. Hay otra capa de inteligencia que les mencionaba que no solo me permite esa interacción, cómo traducir el lenguaje natural, inglés, francés, alemán, portugués, etcétera, a código, sino que también me ayuda. Me imagino están ustedes familiarizados con los asistentes, ¿no? Como Copilot, ese tipo de situaciones. Nosotros también tenemos un asistente. Entonces, ese asistente, por ejemplo, me permite generar el código, perdón, generar la documentación del código y además generar literalmente el código que quieres hacer. Por ejemplo, este muestra cómo le dices, quiero que captures tal información de mi tabla, quiero que saques agregaciones, quiero que calcules X, Y, Z cosa. El asistente muy probablemente haga el código de una forma bastante adecuada y no solo adecuada, sino óptima. Lo va a hacer de la mejor forma posible usualmente. Ahora, yo les mencionaba que hay una capa de inteligencia avanzada donde vemos casos de uso con los famosos LLMs, ¿no? Con GPT, con Anthropic, con Metalama, etcétera, etcétera. Si están familiarizados con esos conceptos, estamos hablando de LLMs, de los famosos modelos de lenguaje grandotes, el más famoso de ellos, ChatGPT. ¿Qué es el detalle con eso? Esos modelos usualmente están entrenados sobre múltiples documentos que están en la web. No obstante, ¿qué valor tiene eso comparado a un modelo que yo más bien lo ajusto a los datos de mi organización? Si los ajusto a los datos de Copa Airlines, de la capa semántica de una aerolínea se comporta muy diferente a una empresa de ventas, ¿no? O una empresa que genere electricidad, por ejemplo. Ahí es donde vemos el valor detrás de los datos. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Una vez que tenemos toda esta capa lista de datos, una capa semántica completa, lo que podemos justamente es aprovechar la inteligencia de los datos y sacar el verdadero valor de los datos. ¿Qué trae Databricks entonces para ustedes? Databricks lo que propone es una plataforma donde podemos construir los famosísimos agentes, que ahorita están bastante en boga, están bastante de moda. Y la plataforma entonces lo que me permite es preparar todos mis datos, que es todo el proceso que acabamos de ver, construir los modelos de los agentes, desplegar esos agentes en producción. Entonces, si quisiéramos tener una aplicación con un chatbot, pero no un chatbot de pon uno, dos, tres, sino un chatbot que realmente razone y pueda habilitar automatizaciones a escala de una organización grande, digámoslo de alguna forma, eso lo podemos hacer y son los casos clásicos que vemos justamente en la región. ¿Qué pasa si cerramos el ciclo hasta acá? Hacemos el despliegue. ¿Va a empezar a fallar o quieres colocarle nuevas funcionalidades? ¿Cómo te aseguras que esté bien? Tenemos toda una parte de evaluación de agentes. Entonces es realmente interesante cómo cerramos el ciclo y es una solución bastante completa. Sobre todo eso tenemos gobernanza de los agentes. Podemos poner otros agentes de inteligencia artificial a evaluar lo que está haciendo mi solución, o evaluar mi chatbot, o evaluar básicamente la solución que interactúe con alguno de esos LLMs. Entonces, esto, lo que quiero llegar es que una vez que tienes el lakehouse listo, ¿qué sigue después? ¿Realmente solo tener los datos almacenados, limpios y transformados, o quieres sacar el valor que sigue? Que ya son los casos de uso que estamos viendo
en distintos lugares del mundo y en la región también bastante, de hecho. Eso fue una brevísima introducción a Databricks. Entonces, vamos ahora a pasar a conceptos de modelado de datos. Una vez que ya estemos con el concepto de modelado de datos, que es ingeniería, vamos a ver una pequeña demo de cómo hicimos para transformar todos estos datos. Voy a pasar un segundo a las preguntas por aquí. Creo que no hay muchas y la única que veo está lista. No sé si en este momento tienen alguna duda que les gustaría lanzar. Paramos unos 2, 3 minutos, las evacuamos y nos pasamos ya a la parte de ingeniería en datos. Voy a dar un momento nada más. En este tiempo, si desean hacer las preguntas, podemos utilizar la metodología alzar las manitos para los asistentes y les aperturamos el micrófono o de igual forma pueden dejar sus preguntas en el Q&A o preguntas y respuestas de Zoom. Súper, parece que todo clarito. Genial. Voy a Dice que continuar están entonces. listos. Ah, Dice que disculpa. están listos para el reto. Por eso no hay... Eso es muy bueno, qué dicha. Tienes toda la razón. Ahora al final también vamos a ver unos recursos que tenemos por ahí listos para que sea lo más sencillo, ¿no? Voy a continuar ahora con lo que es modelado en el famoso Lakehouse. Entonces, si escuchan Lakehouse, Databricks. El Lakehouse, como vimos, es la unión de lo mejor de los dos mundos, del Data Warehouse y de los Data Lakes. Y los unimos y tenemos una solución unificada de datos. Entonces, ¿cómo llegamos a la parte de Data Warehousing? Aquí vamos a entrar fuerte con lo que es ingeniería en datos, y es parte de las soluciones que más vemos, y el reto, específicamente el reto, es bastante ingeniería en datos. Tiene una parte de analítica, tiene una parte de visualización, pero el reto que estamos proponiendo es bastante robusto en cuanto a transformación de datos. Entonces, de ahí el enfoque que le queremos dar en esta sesión. ¿Cómo se ve una solución de Data Warehouse? Como vimos, vamos a tener múltiples fuentes de datos. Tenemos que de alguna forma traerlas a la plataforma. La plataforma, algo tremendamente importante. La plataforma lo que hace es un despliegue sobre nubes principales. Esas nubes son AWS, es Azure y es la nube de Google, la que llamamos GCP. Entonces, cuando haces un despliegue de Databricks sobre esas nubes, necesitas traer esa información justamente a la nube, ya sea que estés en AWS y la quieras dentro de AWS como un S3 bucket o un S3, o también la puedes traer desde Azure o desde Google. Eso no hay mayor problema. Lo que necesitas es traerla hacia la plataforma donde hicimos el despliegue, ¿no? Ese proceso lo llamamos ingestión. Entonces, el reto tiene una parte de ingestión sencilla, pero por ahí vamos a tener que ingestar datos. Una vez esos datos estén ingestados, tenemos que transformarlos, ¿no? ¿Cómo son esas transformaciones? ¿Por qué hay que transformarlos? Las soluciones de data warehousing, no sé, un 85, probablemente 80% del esfuerzo es solo transformación y limpieza de los datos. Los datos no siempre vienen limpios, hay que quitar duplicados, hay que transformarlos, hay que aplicar reglas de negocio, ya vamos a ir justamente a eso. Entonces, solo esos dos procesos es un muy buen esfuerzo el que hay que hacer para que ya tengamos los datos listos y limpios para poder hacer queries. Esos queries son los que ya me permiten entonces obtener valor de mis datos, ¿no? Posteriormente los vamos a visualizar. Y esas visualizaciones tenemos que hacer un serving o tenemos que habilitarlas a los usuarios. Nada hacemos con tener la visualización lista si los usuarios no la están consumiendo, ¿no? Además de las visualizaciones, podemos colocar esa información hacia aplicaciones externas. Entonces, todo depende de qué queramos lograr. Voy a continuar. Entonces, vamos a simplificar muy sencillamente en qué consiste una solución de Data Warehouse. Y vamos a ver distintas formas en las que podemos lograr ese concepto. Entonces, es bien interesante cuando tenemos que diseñar todo un Data Warehouse para alguna organización. Lo primero que vamos a tener es el Business Information Model.
Básicamente es modelar a la organización que yo quiero tener. Tengo que modelar los distintos actores, tengo que modelar los distintos negocios. Entonces, sí, por ejemplo, tenemos que modelar cómo serían los vuelos de Copa Airlines. Es muy distinto a modelar las ventas de Amazon en algún lugar o cómo los clientes de Databricks se comportan, ¿no? Entonces tenemos que modelar los distintos actores, como les indico. ¿Cuáles actores tendríamos en esta industria? Tendríamos aerolíneas, tendríamos aviones, tendríamos pasajeros, tendríamos pilotos, tendríamos un sinfín de distintos grupos que hay que modelar. Y no solo esto es solo la parte operativa, ¿no? Detrás de eso tenemos finanzas, tenemos recursos humanos, tenemos múltiples departamentos que tenemos que modelar. Por eso es que les digo que este tipo de soluciones realmente es un esfuerzo interesante el que hay que tener justamente para lograr. Una vez que ya modelé mis distintos actores, sus relaciones, cómo se comportan, tengo que ahora modelar la capa lógica. Cómo mi dato se asocia a mi BIM o a mi modelo de negocio. Y tercero, cómo yo implemento esa capa lógica a la capa física. ¿Qué quiere decir? Cómo yo en una tabla coloco que un avión salió de un punto A y llegó a un punto B. ¿Qué es importante ahí? ¿Cuánto duró? Si se atrasó, si no se atrasó, qué lo afectó, cuántas personas iban, cuál avión era, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese mapeo, entonces, en resumen, le tengo que poner una capa lógica y esa capa lógica luego le tengo que materializar. Esos datos tienen que vivir en algún lugar. ¿Cuál es una forma gráfica de entender esto? Tenemos entonces, ¿qué quiere hacer mi negocio? Para eso tengo que modelar mi negocio. Y para poder modelar mi negocio, entonces tengo que aplicar reglas de lógica, ¿no? Esas reglas de lógicas, entonces tengo que diseñar tanto la capa de datos, la capa física, y ya puedo entonces implementar de una forma muy sencilla el Data Warehouse. Si lo estoy simplificando un montón, ¿no? Todo esto lleva un proceso de ingeniería, arquitectura, y hay especialistas en el tema y casi que por industria que nos ya llevan bagaje en el tema, hay libros al respecto, pero aquí estamos viendo en general en qué consiste el proceso. Ahora, una vez tengo todos estos requerimientos, ya puedo ir a hacer entonces análisis de mis datos para ir refinando el proceso gradualmente. ¿Qué procesos tengo que refinar? ¿De dónde viene esa información? ¿Quién me está dando? Hay proveedores de datos, la voy a enriquecer con otros datos. Eso es lo que llamamos el mapeo de las fuentes para diseñar todo el proceso de ETL o de transformación de los datos. Entonces, una vez tengo mi Data Warehouse, ¿cómo lo voy a alimentar? Ya yo tengo toda la lógica, tengo que hacer todo el proceso de ETL o de transformación. Cuando vean ETL, es proceso de transformaciones. Hay ETLs, hay LTs, tal vez estén familiarizados con los conceptos, pero lo que estamos haciendo referencia en este momento es la transformación de esos datos para poder traducir todos los requisitos del negocio hasta el Data Warehouse y todo lo que viene alrededor. Vamos a enfocarnos ahora en modeling dimensional, que son las distintas dimensiones que vamos a ir trabajando. Esta parte es muy, muy, muy importante porque la vamos a implementar, de hecho, y es la famosa arquitectura en medallón. Es una arquitectura muy sencillita de entender y es sumamente robusta y ya vamos a ver por qué lo es. Cuando vemos una solución de este tipo, vamos a usualmente ver tres grandes capas. Hay equipos que tienen cinco, hay equipos que tienen dos, hay equipos que tienen tres. Usualmente hay tres grandes fases y si quieres hacer siete a partir de ellas, lo puedes hacer. Eso no es problema. Todo depende de los requisitos de la organización. ¿Qué es lo más común que vamos a ver? Vamos a tener una zona bronce, una zona plata o silver y vamos a tener una zona oro. ¿Por qué? En la capa bronce la vamos a llamar una zona de landing, donde aterrizan todos mis datos. Entonces, tenemos datos que vienen en tiempo real, tenemos unos datos que nos manda un proveedor, tenemos unos datos que nosotros mismos generamos, etcétera. Todo eso lo vamos a llevar a un lugar que se llama landing. ¿Qué vamos a hacer con ese landing? Los vamos a ingestar. Hay organizaciones que esto lo colocan en un solo lugar, hay otras que lo separan, pero idóneamente no queremos duplicar la información que tenemos, sino traer solo los datos que nos interesan. Entonces, hay organizaciones o equipos que lo que hacen es ingestar solo los datos verificados. ¿Qué es lo importante? Esos datos
Usualmente los dejamos en esa capa y no los transformamos, no los vamos a tocar, los vamos a dejar tal y cual como están. ¿Cuál es el formato de esos datos? Tal vez estén familiarizados con Avro, con CSVs, con Exceles, con Parquets, con JSON, etcétera, etcétera, un muy largo etcétera, y los vamos a dejar ahí. ¿Por qué los queremos dejar ahí? Porque si hay que reconstruir esta capa o esta otra capa, o cambian las reglas de negocio, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A partir de qué datos? Esos datos tienen que quedar limpios y tienen que quedar ahí quietos, y algunas organizaciones van a requerirlos por 10, 15 años, otras por 2, otros por 3. Todo depende de qué quieras hacer con esos datos. Una vez que ya determinaste todas las fuentes, que ya las gestaste hacia un lugar, vamos ahora a hacer una capa de integración o la capa plata. Y ahí es donde hacemos el modelo físico de mis datos. ¿Qué quiere decir? Implementamos todas las reglas de negocio que vienen del modelo del negocio que estamos emulando, que queremos replicar a través de datos. Entonces, múltiples capas de negocios. Unos negocios están interesados en esta versión de los datos, otros en esta otra versión de los datos. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente integrar todo de una forma armónica, que los datos tengan sentido, llegar a una sola fuente de la verdad e implementar el modelo físico de mis datos. El modelo lógico usualmente las vamos a encontrar en la tercera forma normal. ¿Alguien está familiarizado con la tercera forma normal? Tal vez se gane algo la primera persona que lo logre. Tal vez, tal vez, no prometo nada. Si alguien sabe, lo puede colocar en el chat. Si no, todo bien, no hay problema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pena. Ahí Diego dijo yo, pero no pone la respuesta. Colócalo ahí en el chat, Diego. Ahí vi que estás reaccionando. Diego o quien quiera. Bueno, todo bien, lo voy a dejar de tarea. No les voy a decir que la tercera forma normal es bastante importante cuando vayan a ver los primeros cursos de SQL, bases de datos y demás. Tercera forma normal es bien, bien, bien importante. La voy a dejar aquí. Próxima sesión vemos si hicimos tarea o no. Y ahí vemos qué se ganan. Qué se ganan las personas o la persona que nos responda. En fin, una vez que aplicaron la tercera forma normal, lo cual es muy importante, van a aplicar el modelo físico de mis datos. Entonces, ¿qué llevamos de momento? Haciendo un resumen. Tenemos todos los datos a como venían, los vamos a limpiar un poco, los vamos a verificar que todo esté bien y los vamos a integrar con el resto de la información. ¿Cuál es el resto de la información? Por ejemplo, si yo tengo información de vuelos, si tengo la información de los aeropuertos, dónde se localizan esos aeropuertos, si tengo la información de los nombres de las aerolíneas, si tengo la información de cómo estaba el clima o el tiempo atmosférico en los distintos aeropuertos, todo eso lo puedo integrar y hacer un modelo de ver si, por ejemplo, el tiempo atmosférico o el clima de algún lugar está impactando mis operaciones para mis vuelos. A eso me refiero con integración. Eso es un caso de uso real, eso pasa, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esta información integrada, me paso a la siguiente parte, que es la capa de presentación. Hay distintas formas de hacer la capa de presentación. Uno de ellos, los famosos data marts, que es básicamente conjuntos de datos que ya el equipo, bueno, los equipos de analítica de ingeniería ya limpiaron, ya pulieron, ya están listos, están verificados, son la última versión de la verdad. Y aquí es donde empiezan todos los procesos de analítica. Las visualizaciones, los modelos de Machine Learning, todo lo que necesite datos se va a alimentar idóneamente de la capa de presentación que ya está limpia y curada. Y en eso consiste toda esa transformación de los datos. Suena tremendamente sencillo. Créanme que no es tan sencillo, no es tan fácil y no es tan divertido. Pero es bien, bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque estamos emulando el mundo real a través de datos, ¿no? ¿Cómo se ve, por ejemplo, entonces ese modelo dimensional? Vamos a tener la tabla de hechos y vamos a tener dimensiones alrededor de los hechos.
Entonces, este modelito que está por aquí es bien sencillo, pero lo que está emulando es una serie de órdenes. Por ejemplo, órdenes de una empresa como AWS, como Amazon. Entonces, tenemos un hecho. Un hecho es una orden. Y la orden tiene datos de mi cliente, tiene datos de los productos, tiene datos de cuándo se realizó y tiene otro montón de datos alrededor. Eso es lo que llamamos el modelo o el esquema estrella. Hacia ahí es donde usualmente van dirigidas las modelados físicos usualmente. Y la tercera forma normal, de hecho, tiene mucho que ver con eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De nuevo, emular el mundo real a través de datos. Hay otras formas de hacerlo casi que lo mismo, de una forma tal vez más robusta, más evolucionada, un poco más inteligente. Este lo vamos a llamar el Data Vault. El Data Vault es otra forma de hacer un proceso bastante similar al que ya les expliqué, pero tenemos unos elementos bien interesantes que van a hacer que esto llegue al siguiente nivel en cuanto a ingeniería en datos. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. En la capa bronce no hay nada nuevo. Vamos a tener el landing de toda esa información que va a venir lo que llamamos raw. Es como yo recibo el dato. Pueden venir duplicados, pueden venir sucios, pueden venir incompletos, pueden venir corruptos, etcétera. Todo lo que a mí me interese y ya verifiqué, lo voy a ingestar. Esos datos los voy a dejar ahí y tengo la capa bronce lista. Ahora, tengo que deduplicar, limpiar, aplicar reglas de negocio y llevar a la capa de integración, como ya lo vimos, ¿no? ¿Qué es lo interesante con los famosos data vaults? Los data vaults, distinto al modelo estrella usual o al modelo Snowflake, que también lo pueden ver, o de copo de nieve, los data vaults tienen tres componentes principales. Vamos a tener hubs, vamos a tener links y vamos a tener satélites. Entonces, ¿en qué consiste esto? Hub es básicamente muy similar a una dimensión de cliente, producto, tiempo, etcétera. Pero aquí solo vamos a tener las llaves primarias de ese hub. Entonces vamos a tener, de vuelta al ejemplo, vamos a tener las llaves primarias de los clientes, vamos a tener las llaves primarias de los productos y vamos a tener las llaves primarias de las órdenes. Los links representan asociaciones. Entonces, una asociación de distintos hubs hacen un link. Entonces, el link es casi que un fact, ¿no? Es un concepto bastante similar y está uniendo distintos hubs. Y el tercero es la descripción de los datos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? En lugar de traerme dimensiones un poco más cargadas, yo lo que estoy haciendo es sacar los detalles de las distintas dimensiones o del hub en distintas tablas. ¿Eso qué implica? Entonces, dentro de los productos vamos a tener un montón de información asociada al producto. Vamos a tener quién es el vendedor de ese producto, de dónde salió ese producto, cuál es la categoría de ese producto y esa información también puede tener información asociada y esa información asociada a su vez tiene otra información asociada. Entonces esto es altamente escalable porque lo que vamos a tener aquí son solo las llaves primarias y las tablas están por aparte. ¿Cuál es una implicación bastante interesante a nivel operativo de esto? Si yo, por ejemplo, necesito volver a cargar la capa de integración para poder generar este tipo de relaciones, usualmente tengo que ir una por una, porque tengo que recrear los distintos formas de ver los datos, digámoslo de alguna forma, que son las distintas relaciones que están en mis datos. Este otro proceso, por otra parte, es sumamente dinámico. ¿Por qué? Porque yo todas estas tablas las puedo cargar en paralelo sin tener implicaciones sobre el link. Y eso es bien interesante, porque eso es lo que saca son las llaves primarias. Entonces es una solución sumamente robusta, no solo a nivel de escalabilidad, sino a nivel operativo. Justamente van a ver que de lo más robusto que van a encontrar en soluciones de data warehousing avanzadas son los famosos data bots. ¿Qué tenemos entonces en las integraciones? Tenemos vistas de negocio desde distintas perspectivas, porque yo tal vez no me voy a enfocar en todos los satélites, sino que quiero enfocarme solo en satélites operativos o quiero solo enfocarme en los satélites de finanzas, por ejemplo. Hay algo llamado Point in Time Table, que son opcionales, que es una tabla a un momento específico del tiempo.
Es bien, bien interesante y habilita distintos casos de uso en caso de que yo quiera ver para atrás cómo se estaba comportando cierto patrón de datos. Y tenemos algo llamado Bridge Tables, que lo que básicamente permiten es unir distintos compilados de información de una forma mucho más sencilla comparado a cómo se comportaría el modelo en esquema tradicional. Perdón, el esquema en estrella tradicional o el esquema de tipo copo de nieve. Pero en que vea por acá es que tengo el otro monitor aquí, entonces estoy monitoreando, sí, preguntillas por ahí. La tercera parte entonces va a ser la capa de presentación. Es básicamente la misma idea, solo que aquí lo que vamos a tener son marks de información con los distintos views del negocio. ¿Por qué? Porque yo me enfoco en este satélite, en este y en este para uno de los marts, pero me puedo enfocar en estos tres y solo en este para otro de los marts. Entonces empieza la solución a ser mucho más escalable, mucho más robusta, como les decía, tanto en funcionalidad como a nivel operativo. Sin embargo, viene con un peso y el peso de la complejidad de levantar este tipo de arquitectura, ¿no? Es mucho más sencillo modelar estas integraciones a modelar un data vault. Lo bonito de los data vaults es que es una receta casi. Una vez que haces uno, ya no se te olvida, porque ya tienes una receta de cómo es que se conectan los satélites con los hubs y los hubs con los links y cuál es la mejor forma de modelar todos estos datos. ¿Qué es lo interesante y por qué esto es importante para Databricks y por qué lo estamos trayendo? Justamente porque la plataforma, toda la parte de Data Warehousing, que es una de las verticales que vimos, está pulida, está hecha a la medida de este tipo de soluciones. Entonces van a ver mucho este simbolito porque está por acá, que es el famoso formato Delta. Esa es la base fundacional del Lakehouse. ¿Por qué? Tiene bastantes connotaciones, pero es un formato que permite hacer análisis en paralelo de, no sé, billones probablemente de registros de una forma muy eficiente y coste efectiva comparado con otras soluciones que vamos a ver. Y los tipos de cómputo que utilizamos también están hechos a la medida de Delta. Ahora tenemos también soporte para Parquet siempre estado, tenemos para icebergs, si están familiarizados con esos conceptos, los van a ver por ahí. Pero de ahí es que vienen estos simbolitos en caso que se lo pregunten y demás. Y todo el proceso de ETL, que es el de transformación, reglas de calidad, etcétera. Tenemos distintos servicios que justamente en el reto vamos a ver y vamos a plasmarlos y interactuar con ellos y llevarlos a realidad, justamente. ¿Qué es lo que viene ahora a todo esto? Ya yo tengo todos mis datos limpios, tengo mis datos transformados, ya sea con el modelo dimensional regular o con un Data Vault. Viene la tercera capa que ya les decía, el modelo de madurez de los datos, que ahora sí, son los casos de uso modernos de Machine Learning y AI. ¿Qué pasaría si ya yo tengo entonces el histórico de cómo se comporta un aeropuerto específico a través de distintos años según el clima de ese lugar, según las condiciones atmosféricas usuales históricas? Yo podría entonces tener un modelo que prediga si los aviones se están atrasando porque hay nevadas o porque hay vientos muy fuertes o por alguna otra razón. Probablemente haya un patrón estacional asociado, por ejemplo, al clima. ¿Cómo entonces yo uno las tecnologías, uno todo este conocimiento que ya realicé para generar un modelo de Machine Learning a través de mis científicos de datos? Justamente eso es lo que solventa el Lakehouse y por eso es que comenzábamos con las bases del Lakehouse. Entonces, mismos conceptos, vamos a tener bronce, plata y oro. En la plata de silver es donde empieza la parte interesante. ¿Por qué? Porque la data limpia es justamente todo el proceso que acabamos de ver. Eso sería la data limpia. Vamos a tener una data filtrada, que es la data que realmente me importa, que es la que le aporta valor a mis modelos de descripción o prescripción o predicción que queramos generar con Machine Learning. Y tengo data aumentada. ¿Qué quiere decir data aumentada? Data enriquecida con otras fuentes de datos. Por ejemplo, no sé, si quisieran para otro caso de uso, ventas, volvamos a este caso de uso de las ventas. Tenemos distintas órdenes, tenemos los clientes, tenemos productos y tenemos el tiempo. Esos son mis datos operativos. Pero ¿qué pasa si yo quiero traer datos de los reviews, de la retroalimentación que dan los clientes a partir de los datos en la plataforma, por ejemplo? ¿O qué pasa si quiero traer
comentarios en redes sociales. Si yo quiero ir a buscar cómo se está comportando mi producto en redes sociales. O qué pasa si yo tengo datos sobre las garantías y devoluciones de mi producto. Esos son datos aumentados. Y yo quiero hacer un modelo de Machine Learning de cómo se va a comportar mi producto para tal mercado específico. Eso es lo que llamamos datos aumentados. Entonces, ven cómo salimos un poco de los datos ya curados y demás. Ya entramos con datos más bien enriquecidos que requerimos procesar para poder correr mi modelo de Machine Learning o de AI. ¿Cómo se vería entonces la parte oro? Teníamos subsets de datos que van hacia proyectos, entonces ya yo tengo toda la curación de los datos, lo puedo tener automatizado y generar la fuente básica para el entrenamiento de mi modelo, o puedo tener agregaciones para los negocios y a partir de ahí obtener otro tipo de evaluación de la información. Algo bien interesante para, sobre todo para modelos de Machine Learning y AI, es que usualmente la información que usamos para entrenarlos son agregados de negocio para algunas situaciones, otros son mucho más granulares, eso quiere decir que es el dato lo más fino posible, por hora, por minuto, por persona, pero los enmascaramos, los reducimos o los anonimizamos. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de tener el número de tarjeta de crédito o el ID de la persona o el número de seguridad social o la cédula o pasaporte, eso lo enmascaramos. ¿Por qué? Porque no necesito tener un dato que yo pueda asociar a una persona de una forma, de nuevo, expuesta a cualquier otro sistema, a cualquier otra persona que realmente no lo requiera. Eso es sumamente importante para los tipos de soluciones que vamos a ver. Para eso tenemos distintas soluciones. Unity Carol lo puede hacer automáticamente. Hay otras personas que lo encriptan, hay otras personas que hacen una función de hashing. Un hash básicamente es una función que recibes, si yo le paso este texto que está por acá, me da a devolver siempre un set de números, por ejemplo, o letras con números. Pero yo no puedo desencriptar hacia el otro lado. Yo no puedo tener ese set de números y letras y devolverle a la palabra modern. Eso no es factible. Entonces, una forma muy fácil de hacerlo son hash. Y para duplicación también. Y algo que viene con respecto a la tarea que por ahí vi que André mencionó, de normalizar mis datos, es importante. Entonces, para la próxima sesión, quien me diga que en qué consiste las formas normales, sobre todo la tercera, y por qué de normalizar los datos es importante para el performance de algunos modelos, muy bien, va muy bien encaminado y definitivamente busco cómo recompensar ese esfuerzo, que tiene muchas implicaciones, la forma de normalizar los datos, como la tercera, la cuarta forma normal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a unir todos estos tres mundos, el modelado de los datos para los data warehouse con el machine learning, y cómo, combinando lo mejor de los dos mundos, tenemos la arquitectura en Medallón, que es lo que viene de Databricks a simplificar un poco. Entonces, ¿qué es lo que está bien interesante? Vimos que hay casos de, sobre todo de analítica, de business intelligence, en donde necesitamos los datos estructurados y verificados. Esas son las primeras dos formas que vimos. El modelado de los datos, lógico, físico, cómo se asocia a mi negocio, etcétera, etcétera, las transformaciones, la tercera forma normal. Tenemos los casos de uso modernos. Esos datos más bien tienen que estar aumentados y necesitamos más información. ¿Cómo hacemos que lo mejor de los dos mundos viva en una sola plataforma? Eso es lo que logra justamente el Lakehouse, que fue donde comenzó toda la sesión. Lo que vamos a hacer es, de nuevo, esto no va a cambiar. Vamos a ingresar los datos, vamos a verificarlos. Esto que está por acá a la izquierda son dos formas básicas de ingestión. Una que es por lotes o batch. Entonces vamos a enviar millones de rows, vamos a mandar terabytes de información, petabytes de información en grupos asociados grandotes de información. Y hay otros que vienen set de información cortitos, pero muy seguidos. Casi que en lo que llamamos near real time, que es en milisegundos ya no tengo ese dato en la plataforma. Ambos procesos de ingestión los podemos manejar con servicios nativos de Databricks y es lo que van a ver en la industria. Entonces, vamos a ingestar esos dos tipos de información, los vamos a colocar en la capa bronce y vamos a hacer las curaciones
Este está un poco simplificado, pero toda esta data que está de integración puede servir para la curación o toman caminos diferentes. Uno se va para curación y otro se va para integración. Todo depende de qué queramos lograr. ¿Qué es lo importante entonces para los casos de uso modernos? Son datos que están limpios, homogenizados, es lo básico para entender la lógica del negocio y el valor que tiene es que son listos para un proyecto de Machine Learning, de AI, etcétera. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? El Data Warehouse lo que me tiene que decir es la verdad. Yo necesito la verdad de mis datos con toda la lógica de mi negocio implementada. Ahí lo que tenemos son los famosos Data Marts e Infomarts. ¿Cuál es la idea? Combinar ambos mundos. Tienes todas las métricas corporativas, pero también tienes toda la información lista para la siguiente etapa, que es Machine Learning, AI y ese tipo de casos de uso. Por ahí veo que André tiene la mano levantada. Adelante. Sí, qué pena interrumpirte, David, pero ahí tenemos una pregunta. Te Claro. la leo. ¿Qué representa la flecha que entra en Gold? ¿Son programas hechos en esos lenguajes u otra cosa? Súper. Retomando, esos son dos patrones de ingestión distintos. Hay unos datos que yo voy a traer a la plataforma en batch, que les decía son agrupaciones de datos. Entonces, puede que yo tenga información en una base de datos Oracle, puede que otra la tenga en SQL, puede que otra venga en tiempo real. Por ejemplo, un batch sería que yo tomo una foto básicamente de mi tabla en Oracle y la ingesto, básicamente la traigo a la plataforma, la traigo a la nube. Eso sería un batch. Eso tiene ciertas tecnologías, ciertos procesos que permiten hacer ese movimiento masivo de datos, comparado al streaming. El streaming es más bien datos en tiempo real. Por ejemplo, caso de uso clásico, videojuegos. Tenemos sesiones, hay millones de personas conectadas en la plataforma. Necesitamos mantener el marcador en tiempo real de los distintos jugadores en todas las regiones del mundo. Eso no puedo esperar a que se acabe la sesión para ver quién ganó, ¿cierto? Usualmente son marcadores en tiempo real, como les decía. Suben, baja, hay distintas reglas. Eso se maneja a través de soluciones de streaming. Streaming tiene tecnologías asociadas que tal vez ustedes hayan escuchado, como Kafka. Entonces lo que hacemos es colocar la fuente que envía la información, pasa un proceso de escucha, básicamente, y ese proceso me lleva la información a la nube, hacia el lakehouse. Entonces, son las dos grandes formas de ver las ingestiones. Uno es un proceso que se da uno, dos, tres veces por día, este tipo de situaciones, por semana inclusive, y es un lote de datos que yo estoy ingestando. Y hay otro que es streaming, que es en tiempo real, yo voy capturando esa información. Esos son los dos conceptos y por eso es que apuntan hacia la capa bronce, justamente. ¿Cuál es un caso de uso para streaming, por ejemplo? Fraude. Yo voy a la tienda, paso la tarjeta de crédito y listo, mágicamente pagué. Ese mágicamente son milisegundos donde hay un montón de modelos de Machine Learning que están recibiendo esa información en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa si esa tarjeta que yo tenía, alguien se la lleva o se lleva mis datos? Ni siquiera se tiene que llevar la tarjeta física, evidentemente, sino que coloca mis datos en otro lugar del mundo, en Asia, o lo coloca en Francia, o lo coloca, no sé, en otro lugar, inclusive lejos de donde yo tiendo a comprar, ni siquiera tiene que ser en otro país. Los bancos, ¿qué es lo que hacen? Tienen sistemas en tiempo real, las plataformas de ventas globales como Amazon tienen ese tipo de modelos de Machine Learning que lo que hacen es justamente con streaming recibir los datos de la transacción. ¿Qué traería esa transacción? Eso es un muy buen caso de uso y tomémonos un tiempo para analizarlo. Yo hago con mi tarjeta de crédito una transacción. Eso va a entrar por batch o por streaming. Tiene que entrar por streaming porque es tiempo real, ¿cierto? Yo en milisegundos tengo que tener un resultado. ¿Eso es fraude o no? La tarjeta de Andrés la están usando en Asia. ¿Andrés está en Asia o no? ¿Dónde usualmente compra Andrés? ¿Por qué Andrés está comprando en Asia? ¿Eso tiene sentido o no? Es lo que se pregunta el modelo Machine Learning.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir esta información, la vamos a duplicar, todo va a venir limpio. Vamos a ir a un proceso que no va a pasar todo esto, sino que va a escuchar. Tenemos un modelo de Machine Learning donde yo lo que hago es exponer una API, una API, pues, que va a recibir esa información. Lo que sí tiene la API es una tablita que ya yo curé con todos los datos de mis clientes que se parecen a André e inclusive puedo tener la llave primaria de André, donde me dice, André usualmente compra en este tipo de lugares, compra en este país, usualmente los montos que maneja están en cierto rango o en cierto otro rango. ¿Qué pasa entonces si de la nada vienen los datos de André con una transacción en otra locación por un monto probablemente muchísimo más alto o vienen clusters de transacciones, vienen transacciones cada segundo, cada 20 segundos empiezan a caer transacciones? Eso despierta los sistemas de alerta de Machine Learning. Entonces, los sistemas de alerta lo que hacen es ir a escuchar qué información ya tenemos integrada, curada, y responden, ¿es fraude o no es fraude? Básicamente. Y así tengo la respuesta. Y así es como se hacen los bloqueos de las tarjetas. Es el tipo de caso de uso de la vida real que vemos en la plataforma. No sé, Jorge, si te quedó más claro tal vez por ahí. Siéntete en libertad de colocarlo en el chat o reaccionar ahí en la sesión. Súper. Gracias. Es el tipo de casos que literalmente vemos en la plataforma. Entonces, esto que está por acá es una comparación rápida, ya para terminar el tema, de cómo son los distintos servicios que vamos a tener de datos. Hay unos que tienen que ser estables, tienen que ser muy robustos, tienen que ser no salirse de las estructuras, porque es la que le da información al negocio de cómo tomar decisiones. Trae las métricas, las ventas, cómo se comportó mi negocio a través del tiempo. Trae los dashboards o los paneles de control de las compañías, son súper estrictos y cada cambio tiene que monitorearse. Esa es la parte estable y de Data Warehouse clásico. Tenemos una que puede ser un poco más laxa, que son datos consistentes unos con otros, pero permiten otro tipo de casos de uso. Y tenemos la parte final, que ya es más exploratoria y flexible. Los científicos de datos necesitan justamente jugar con los datos, traer datos para acá, moverlos para allá, transformarlos, hacerles distintos agregados, traer otros datos que los van a enriquecer para mejorar esos tipos de casos de uso como el que acabamos de comentar, fraude en tiempo real. Entonces, la plataforma evidentemente permite tanto todo ese tipo de datos estables, estrictos, y datos más flexibles, listos para un proyecto de Machine Learning, por ejemplo. Lo interesante de nosotros es que permitimos todo eso en un solo lugar, como lo hemos visto con las distintas verticales que tenemos. Tenemos soluciones de warehouse, tenemos soluciones de transformación, tenemos soluciones de ingestión de datos, de Machine Learning, y justamente lo que habilita la arquitectura en Lakehouse. Si me preguntan en qué consistió la sesión, es esta imagen que está ahí, justamente. Tenemos formas de ingestar datos en lotes, tenemos formas de ingestar datos en tiempo real, podemos transformarlos, limpiarlos de una forma automática. Hay una forma, por ejemplo, que cada vez que un dato esté disponible en nube, lo vamos a procesar hasta acá. En caso de que se requiera para ese caso de uso, eso perfectamente se puede lograr. Estamos listos para manejar casos de Machine Learning, de AI, de visualización de datos. Ese es el full picture de lo que permitiría un Lakehouse y por qué Databricks es realmente relevante para las organizaciones globales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se puede a poner interesante? Todo lo estamos viendo de una forma de izquierda a derecha en cuanto a transformación de datos. Ahora lo que vamos a ver son los distintos accesos o patrones o procesos que se dan alrededor de mis datos. Entonces tenemos las distintas fuentes, como vimos, pueden ser elotes en tiempo real, van a caer a la parte de ingestión, donde va a estar la capa bronce, y luego ya empezamos las capas de transformación. Ahí es donde empiezan los distintos servicios de la plataforma. Unity Catalog, la solución de gobernanza. ¿Quién tiene acceso a este dato? ¿Cuándo entró Michael a este dato? ¿Cuándo Jair entró a este dato? ¿Será que Luis tiene acceso o no a esta tabla?
Todo depende de qué queramos lograr. Y Unity Catalog se encarga justamente de eso. Tenemos los workflows. Todo este proceso que acabamos de ver acá, todo esto se puede automatizar. Y justamente el reto que vamos a hacer en octubre consiste en cómo automatizamos toda esta solución. Ahí el detalle serían los workflows. Súper, súper importante porque es los que al final me permiten automatizar todo este tipo de soluciones. Tenemos distintos workspaces. Cuando uno tiene un despliegue de Databricks, lo tiene en una cuenta. Y las cuentas tienen campos de trabajo o workspaces. Entonces podemos en distintos workspaces apuntar todos al mismo dato sin problema. Eso se puede hacer. Bien, bien interesante cómo funciona. Déjenme avanzar por acá. A ver qué tenemos. Se empieza a poner interesante. ¿Por qué? Porque son las distintas cargas de trabajo que podemos ver. Si queremos tener un workspace de solo transformaciones, aquí llegaría el proceso y toda la curación e integración. Si tenemos más bien un workspace de data science, sería para casos de uso de machine learning, AI, y tendrían acceso a la curación, a la integración, pero no necesitan acceso a la capa bronce. De eso se encarga Unity Catalog. Y todo lo que es analítica, visualizaciones, no debería ni siquiera entrar a la capa plata, porque usualmente son usuarios de negocio o analistas de datos que lo que necesitan hacer es hacer reportes. Para eso tiene que apuntar a las capas ya refinadas de mi información. De ahí es porque estábamos conversando de todo esto. Todo eso es el pilar fundacional del procesamiento de datos de cualquier organización. Toda esta arquitectura medallón. Ahora vamos a pasar a la demo. No sin antes saber si tienen dudas por aquí. Espero que tengan un montón, no que las plasmen acá, pero si son conceptos nuevos, aprovechen que estamos por acá y podemos compartir en este espacio. Los escucho, los escucho. Y la reacción de Oscar, no sé si tienes alguna duda, Oscar, que quisieras compartir. Ok, Johan tiene una duda. ¿Cómo se conecta esto con AWS? Eso es una excelente pregunta. Déjenme ir a la documentación de Databricks. ¿Ven esto que está por acá, este menú desplegable? El detalle con Databricks es que él hace un despliegue sobre las nubes principales. Como ya les decía, AWS, Azure, la de Google, y tenemos una que se llama SAP. SAP es una plataforma de manejo de información a escala enterprise y ya tenemos un despliegue en Databricks que es nativo para SAP. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si nos ponemos bien interesantes a entender cómo es que funciona esto, cuando tenemos un despliegue en nube, vamos a definir básicamente VNets o VPNs, que es un espacio lógico de redes que yo puedo cerrar, básicamente. Entonces, lo que vas a hacer es un despliegue dentro de ciertas capas de redes y ahí Databricks se aloja. Lo que hace después es un despliegue entonces de storage. Si estuvieses en Azure, vas a hacer un despliegue con blob storage, que son la forma en que Azure almacena la información. Si fuese con AWS, sería el famoso S3. Ahí es donde justamente almacenamos toda la información. Todo lo que es Unity Catalog, donde vas a colocar tus tablas y demás, ahí es donde justamente se administra. Entonces, ¿cómo se ve esto? Para que sea un poco más claro, permítanme revisar si está por acá. Denme un segundo para buscar un esquemita de arquitectura más claro. Y ya lo vamos a ver. Este que está aquí. Esta es la imagen que andaba buscando. ¿Cómo es que funciona la arquitectura de Databricks? Como yo les decía, Databricks lo que va a hacer es un despliegue en tu cuenta y tu cuenta vive en tu nube. Entonces, ¿cómo se conecta eso con AWS? Excelente pregunta. Vas a tener un storage bucket que para AWS sería un S3
y vas a tener un plano o un campo de trabajo que llamamos clásico. ¿Qué quiere decir eso? Ahí es donde levantas todo eso que les acabo de comentar, cómo transformamos los datos, eso requiere poder de cómputo, ¿no? Para tener poder de cómputo, ¿quién lo da? Una nube. La nube en donde hayas elegido hacer tu despliegue. No tienes que elegir una sola nube, puedes estar en todas las nubes a la vez si quisieras, puedes mantenerte en una sola. Todo depende de qué quieras hacer. Pero el detalle es que cuando usas Databricks, Databricks lo que va a hacer es levantar un cómputo e instalar básicamente en ese cómputo en Linux, instala lo que llamamos un runtime, una versión de justamente Databricks. Y ahí es donde habilitas todos los servicios. Entonces, este capa de cómputo interactúa con tus datos. Databricks no almacena tus datos. Databricks interactúa con tus datos según tú quieras. Entonces, tus datos siempre están en tu nube y todo lo bonito de esto es que es open source. Si en algún momento quieres llevarte tu información y no usarla con Databricks o llevártela a otro lugar, lo puedes hacer sin problema. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es que esto se interrelaciona con Databricks al final? En Databricks tienes la aplicación web, que ya les voy a mostrar en la demo. Tienes toda la orquestación, que son los famosos workflows. Tienes Unity Catalog y tienes todos los queries, los codes, los notebooks que ya vamos a ir a ver cómo es que funcionan. Hasta ahí todo claro. Por ahí vi, me parece que fue Johan. Ahí si gustas reaccionas o me colocas ahí en el chat. Dice Johan, AWS tiene blobs también, funciona con keys. AWS tiene S3 buckets, los buckets de S3. Es el mismo. Esto que estamos viendo acá, en AWS se llama S3. En Azure se llama blob storage. Entonces lo que haces es un despliegue sobre la capa de storage según sea tu nube. Y respecto a los keys, no sé si quieres colocarlo en el chat o en el Q&A para entenderte mejor la parte de los keys. Tal vez mientras Johan ahonda un poco más en esta parte. Ah, bueno, no, mentira, no he dicho nada, no he dicho nada. Las conexiones para poder darle permisos en Azure es Key Vault o solo los keys de credenciales. Esa es una buena pregunta y nos vamos a poner exquisitos. Vamos a ver. Cuando tienes usuarios y aplicaciones, los usuarios van a utilizar un sistema que llamamos SSO, Single Sign-On. El Single Sign-On lo que permite es justamente con Azure Entra o con algún administrador de soluciones como Okta, hacer el acceso y autenticarte y luego autorizarte a acceder a la plataforma. Eso lo maneja lo que llamamos el Control Plane. Usuario y contraseña ya no existe. Existe algo que se llama token, Personal Access Token, que también estamos viendo cómo va, porque tal vez no sea la mejor forma. Un token es casi que un password. Es un token que te da la plataforma y te determina, ok, a partir de este token ya te autenticaste y tienes acceso a estos derechos, básicamente. Tenemos también aplicaciones y lo que usamos son system users o usuarios de servicio. Ahí ya serían otras aplicaciones que se autentican y ahí lo que usamos es OAuth 2. Entonces, para dudas de ese tipo, por ejemplo, déjame ver dónde está. Te comparto tal vez el artículo para tal vez no salirnos tanto de este y pasar un poquito a la demo. Pero lo que estás consultando es este que está aquí. Autenticación y control de acceso. Entonces, este de aquí te explica cómo se hace el sign-in con Databricks, cómo haces el sync de los usuarios con el proveedor de identidad, o lo que llamamos los SSIM. Ahí es donde colocarías Azure, Microsoft Entra, por ejemplo, es de los más claros. Si quieres hacerlo con Outlook también. Y cómo es que entonces ya tenemos
todo el suite de soluciones para configurar el acceso. Es un tema vasto, pero espero haber dado ahí un insight. Bueno, tal vez voy a compartir este artículo. Y si gustas, más bien lo colocamos, me envías un correo y con mucho gusto, si tuvieras una duda más puntual, ahí lo revisamos. Ahí en el chat les queda por acá. Dice Víctor Montes, teniendo en consideración de SAP, que es un ERP, ¿no se podría conectar con más herramientas como que es otro ERP o solo herramientas específicas? Eso es una excelente pregunta. SAP está, vamos a ver, empecemos de cero. Un ERM maneja básicamente todas las operaciones de una organización. SAP es diría yo, la plataforma más grande y más robusta y con más credenciales para decir, sí, nosotros sabemos hacer eso. Es bastante compleja, usualmente estaba en lo que llamamos on-premise, que es básicamente que cada cliente lo instala en sus lugares y ya ellos están moviendo a la nube. En la región que estamos viendo, no todo el mundo está listo para ir a la nube, pero ellos se están moviendo a la nube. ¿Cuál es un incentivo que estamos viendo nosotros para entrar juntamente con SAP? Es hacer un despliegue de Databricks en SAP. En lugar de solo depender de AWS, Azure o Google, ya estamos moviéndonos con SAP. Entonces en SAP puedes hacer mucho de lo que acabamos de ver, prácticamente todo, pero hay funcionalidades un poco más avanzadas que se limitan un poco a cómo funciona con SAP. Pero para SAP específicamente es una alianza estratégica y somos la primera plataforma de datos que lo logra con SAP, de hecho. SAP tiene su propia solución de datos, sus propias soluciones de Machine Learning y demás, pero tenemos una alianza estratégica con ellos de momento. Duda de Simón. ¿Qué diferencias hay entre Databricks en AWS, en Azure o GCP? ¿A quién le pagas? Esa es la diferencia. La diferencia es con quién tienes la mejor relación y qué te gustaría hacer. Las regiones que más que te queden mejor, más cerca, si ya son los de Azure, los de AWS, aquí en la región casi no hay diferencia en eso. Sería con quién tienes mejor relación, con quién negociaste, porque cuando haces una conversación con Azure, puedes buscar mejoras básicamente en las condiciones de cuánto te va a cortar por el cómputo que usa Databricks al final. Entonces ahí es donde se pone interesante las conversaciones, con quién tienes mejores conversiones de storage o si toda tu solución, ya tienes el suite de solución de Microsoft, naturalmente vas a ir con Azure. Pero si prefieres mantener la parte de datos y analítica y tienes el ecosistema de AWS en el resto de la organización, RDS, Athena, S3, etcétera, pues naturalmente te vas a ir con AWS. En cuanto a funcionalidades, las tres, bueno, cuatro nubes casi que funcionan igual. Todos los releases que vamos haciendo mm, casi que van a la misma velocidad. No me atrevería a decir que una viene más tarde que otra. Por ejemplo, una funcionalidad nueva usualmente sale un poco más antes en AWS, otra sale más antes en Azure, etcétera. Pero todo depende de dónde esté el ecosistema de la organización detrás y no solo de Databricks. Tenemos una última pregunta, David, Sí, para correcto, pero poder pasemos a dar la paso demo. entonces a la demo. Claro, correcto. ¿Qué permisos se deben otorgar en AWS para poder utilizar Databricks? Eso es una excelente pregunta. Vamos a ver Free Edition aquí. Lo vamos a ver al final. Entonces, la voy a dejar para el final cuando ya nos pasemos a unos conceptos que yo tenía. Pero si vas aquí en Sign Up for Databricks, hay tres distintas formas de tener Databricks de forma gratuita, digámoslo así. Y otros despliegues que ya hacemos de una forma más ordenada, donde ya tenemos una organización como tal, que ya quiera hacer su despliegue. Entonces, lo voy a dejar para el final, me voy a pasar a la demo y ya les explico eso porque les atañe para que ustedes tengan sus propias instancias de Databricks gratuitas para siempre. Eso se llama Free Edition y ya lo vamos a ir a ver. Muchas gracias. Me paso a la demo. Denme un segundo y empecemos desde aquí. Permítame un momento. Lo tenía por aquí, yo creo que mejor lo voy a abrir desde acá. Ok, esto que están viendo aquí es el famoso Databricks. Entonces, el landing se ve más o menos como... Ups, perdón. El landing se ve más o menos como... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde acá? Puedo hacer un montón de cosas. Aquí van a tener el workspace, van a tener los archivos recientes que acaban de abrir, van a tener el catálogo de los datos.
Entonces, ese es un catálogo que yo tengo. Y Databricks tiene lo que llamamos un tree namespace. Es un espacio completo donde tenemos primer apellido, segundo apellido y nombre. Entonces, todas las tablas en donde yo voy colocando información, por ejemplo, aquí tengo la del Datatón, ahí yo voy colocando diferentes informaciones y a cada persona o a cada grupo de usuarios le puedo dar accesos segregados, ya sea al catálogo principal, eso es un catálogo. Esto que estamos viendo acá son esquemas, ese sería el segundo apellido, digámoslo de alguna forma. Aquí hay una demo de MLOps. Y esto es un modelito de Machine Learning, o una tablita más bien. Esta tabla que está por acá. Entonces, ¿cómo se llama esta tabla? Esta tabla se llama catálogo, main David Thomas, esquema, dividemos, tabla, MLOps, churn, bronze, customers. Esto es Unity Catalog. Entonces, Unity Catalog lo que les está diciendo es, yo tengo esa tabla registrada, yo la gobierno, yo tengo visibilidad de qué está pasando con esta tabla. Es una tabla de tipo Manage, es una tabla de tipo Delta, puedes ver un subset de los datos si quisieras. Y aquí es donde empezamos a ver las soluciones de AI. Este, por ejemplo, son preguntas que ya yo le puedo lanzar a la tabla sin tener que ir a hacer toda una analítica. Vean que, por ejemplo, aquí le estoy preguntando cuál es el tenure por género. Entonces él me está diciendo, para determinar el tenure por género en esta tabla, lo que tienes que hacer es este código que está por acá. Y yo lo puedo correr y listo, ya lo corrí. No tengo que abrir un editor de datos y traer todos los datos, sino que yo en lenguaje natural estoy consultando a mi tabla qué quiero hacer. Súper, súper interesante. Puedo ver más detalles, dónde vive esta tabla. Entonces, esto que están viendo aquí es un pad de blob storage. Eso quiere decir la información donde se almacena en la nube de Azure. Eso es una instancia de Azure. Vive aquí. Entonces, esto que están viendo es un blob storage, que es justamente la pregunta que hacían, ¿dónde almacena la información? En tu blob. Aquí vas a ver el histórico de las tablas, quién tiene acceso a las tablas. Puedes ver el historial de la tabla, cuándo se creó, quién entró, qué operaciones se hicieron. Eso solo tiene una creación. Puedes ver algo que se llama lineaje. El lineaje lo que te permite ver es qué depende de qué. Ya lo vamos a ver en otra tablita, pero lo que te va a decir es cómo tu información se va comportando a través del tiempo. Por ejemplo, esto que está por ahí. Voy a ver el lineaje y voy a ver el grafo completo. Pero, total, denme un segundo y listo. Aquí están viendo de dónde va a venir la información por hora, min, max y predicciones de una tablita específica. Entonces, déjenme ver si hay una que lo tenga un poquito más completo para que quede más bonito el ejercicio. Denme un segundo. A ver cuál tabla tiene un poquito más de sentido. Esta que tiene los feeds. Ok. Permítame un segundo. Veamos una gold por aquí. Listo. Esta es la tabla que estoy usando de ejemplo y lo que quiero mostrarles es una solución que es bien, bien bonita. Voy a mostrar todas las columnas. Yo estoy seleccionando columnas específicas y yo puedo ver de dónde viene esa columna específica. Eso es una solución bastante interesante en Databricks porque lo que me menciona es qué pasa si esta tabla se impacta. Si esta tabla se atrasara, que viene de este volumen, ¿cómo eso me va a impactar la tabla final? Entonces lo que puedes ver es cómo se dio toda la transición de información de un punto A, que es un almacenamiento en nube, hasta un punto B, que es la tabla final o un dashboard si quisieras. Entonces Unity Catalog es lo que te va permitiendo hacer. Puedes tener insight de tus datos en caso de que habilites, por ejemplo, quién está accediendo a tus datos, cuántos queries están corriendo por minuto para días específicos. Esa es una tabla de demo, entonces no vas a ver mucho. Pero justamente es lo que habilitamos. Hay otras funcionalidades aparte de todo esto, como calidad automática, políticas alrededor. No vamos a entrar tanto en eso. Pero quería mostrarles muy por encima cómo es que se compone Unity Catalog, que es algo bien interesante. Esta descripción es automática, entonces de lo que va a ir a ver son las distintas columnas y me va a hacer una descripción automática de mi tabla. Esta es una tabla de vuelos, entonces incluye, ya está interpretando que son operaciones de vuelo.
Te va a decir cuáles se trazaron, cuáles no, etcétera, etcétera. Y todas esas columnas yo las puedo generar con AI. Entonces, si yo quiero automáticamente documentar mi tabla o mi vista, lo puedo hacer con AI. Ahí, por ejemplo, le está pensando y está generando la información a partir de los datos que yo le estoy compartiendo. Esos que vienen por aquí son automáticos y ahí justamente están viendo cuando ya él respondió. Entonces, departure state es el estado de donde salió un vuelo específico. ¿Eso qué es lo que me va haciendo? Es la capa semántica que yo les mencionaba. Eso lo que habilita es que pueda yo conversar con mis datos a futuro. De nuevo, esto lo permite el famosísimo Unity Karaoke. ¿Qué más tenemos? Tenemos Pipeline y Jobs, que ya vamos a ver cómo se comportan. Todo eso son automatizaciones de las distintas tareas que tenemos. Tenemos todo un suite de cómputo, cómputo clásico, cómputo de tipo SQL, aplicaciones, bases de datos, como vimos al inicio, transaccionales, Postgres. Todo eso lo van a encontrar por acá. Tenemos editores de SQL, por ejemplo. Ahí yo corro SQL. Tengo queries pregrabados que ya yo he guardado porque los necesito. Tenemos dashboards que ya los vamos a ir a ver con detalle. Una solución que se llama Genie, que es la que me permite conversar con mis datos. Eso sobre todo para trabajo de ingeniería. Para Machine Learning y AI tenemos toda una suite de soluciones. Por ejemplo, tenemos un playground donde podemos jugar con distintos modelos. Tenemos modelos de GPT, tenemos modelos de Claude, Llama, algunos de Google, Metalama. Toda esa es la parte de AI que ustedes pueden interactuar. Si quieren hacer un agente, un chatbot, lo pueden hacer. Si quisieran correr experimentos de Machine Learning, si quieren hacer Machine Learning automático, ya vamos a ver cómo se hace. Y todos los modelos de Machine Learning, si ustedes los quieren registrar por acá y hacer el serving que yo les decía, por ejemplo, quieren hacer fraude en tiempo real, este sería el lugar donde ustedes pueden ir y colocar su modelo. Y él va a estar escuchando todas las solicitudes que ustedes hagan. Eso es un vistazo general de la plataforma. Ahora vamos a entrar, ahora sí, en materia de la demo. Como vimos, el Lakehouse permite hacer un montón de cosas. Ingestión y transformación de datos, data warehousing, visualizaciones y machine learning. Entonces, esta pequeña demo lo que consiste es un modelo de machine learning que pueda predecir cuándo yo tengo que darle mantenimiento a una turbina de aire. Yo trabajo por una compañía que lo que hace es generación de energía con turbinas y lo que queremos es justamente predecir cuándo va a haber un fallo en mi turbina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a detectar si hay conductas anormales en las distintas turbinas y vamos a optimizar todo lo que es el uso de las distintas partes para poder hacer el mantenimiento entonces de mi turbina. Ese es mi caso de uso. Entonces nosotros lo que hacemos es diseñar soluciones contra casos de uso que aporten valor a las organizaciones. ¿Cuál sería el valor acá? Evitar que tengamos una caída de el trabajo pues de la turbina, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver distintos roles. Vamos a tener un analista de datos que lo que se encarga es hacer de reportes y visualizaciones, perdón. Vamos a tener un científico de datos que se llama Mark, que va a generar el modelo de Machine Learning. Vamos a tener a Emily. Emily se encarga de la gobernanza de la plataforma. Y vamos a tener a John, que es donde nos vamos a enfocar en la parte de ingeniería de los datos. Entonces, esta demo, luego les puedo explicar cómo se corre. Ustedes también la pueden tener en sus instancias de Databricks gratuitas. Y lo que vamos a hacer es prepararle la información, aplicar capa de gobernanza para dar acceso a los distintos roles. Vamos a hacer un dashboard y luego vamos a predecir con Machine Learning automático inclusive cómo es que se está comportando los turbinas. Todo esto lo puedo automatizar en una sola solución y vamos a poder hacer un despliegue de toda esta solución orquestada de forma automática. Esto que estamos viendo por acá es un notebook. Si están familiarizados con Jupyter Notebooks, es una solución bastante similar. Y de hecho, si yo les doy acceso a ustedes, todos podríamos venir aquí, interactuar y cambiar el código, jugar con los datos y demás. Entonces empecemos con la parte de ingestión. La ingestión la vamos a ir trayendo gradualmente. Entonces, lo que vamos a emular son sensores de IoT o sensores que están justo en la turbina, donde vamos a capturar esa información.
Vamos a capturar metadata de las turbinas, vamos a traer el stream, que es datos en tiempo real de esa turbina, y el estatus de cómo se está comportando. Entonces aquí vamos a empezar a ver instalaciones, vamos a traer MLflow, vamos a traer ciertos recursos. Aquí les explica en qué consiste el formato Delta, que es el que hablábamos, es la base fundacional de todo el lake. Y aquí está la aplicación de todo lo que hemos estado hablando. Esta es la capa bronce, donde vamos a ingestar nuestros datos, una capa agregada o una capa silver y una capa oro. Una para BI, que es lo que justo acabamos de ver, y otra para Machine Learning, donde vamos a preparar los datos para Mark. Entonces, esto es un volumen, es básicamente una ubicación en nube donde yo almaceno mi información. Entonces, toda esta información es la que está llegando en este momento. Yo esa información la necesito ingestar a mis tablas, ¿no? Eso lo vamos a hacer, hay muchas formas de ingestar. Entonces, vamos a crear la tabla primero. Vamos a definir ciertos formatos y voy a automáticamente traerla justo cuando aparezca en la nube. Entonces lo que él está emulando es un archivo que llega a un blob storage o llega a un S3 bucket y a partir de ahí dispara un proceso que hace una ingesta automática de esa información. ¿Cómo se ve esa información? Se ve más o menos así. Esto lo que estamos viendo son distintos sensores y cómo se comportan a través del tiempo. Es una visualización de datos y eso también lo podemos hacer en la plataforma. ¿Cómo yo limpio mis datos? Puedo definir una capa, en este caso sería Silver, donde yo estoy agregando la información. Entonces yo empiezo a hacer mis agrupaciones, empiezo a hacer mis relaciones, no vamos a entrar en detalle en código. Esto es básicamente Spark, estamos jugando con data frames. Spark es una forma de hacer procesamiento de datos masivo paralelizado. Y en eso es donde la plataforma realmente brilla, ¿no? Ahí es donde van a ver el poder de cómputo de Databricks, que justamente lo que aprovecha es el cómputo de la nube. Una vez tenemos eso, vamos a hacer joinings de las tablas y vamos a definir una tablita final. Entonces aquí yo lo que estoy diciéndole a Spark es que traiga una tablita y le haga un par de joins y que la guarde dentro de otra tabla que se llama Spark Turbine Training Dataset. Lo que estamos haciendo entonces es toda la información para que el modelo de Machine Learning se entrene de alguna forma. Entonces, todo ese procesamiento, bronce, plata, oro, yo lo puedo hacer en un solo notebook sin problema. Eso es una demo, evidentemente es un proceso muy sencillito, entonces no debería tener mayor problema. Pero eso es, por ejemplo, cómo podemos jugar con SQL, con Python, con Scala, desde una sola, voy a añadir una celita por acá. Desde una sola celda yo puedo interactuar con Python, con SQL, con Scala, con R, sin mayor problema. Y el Markdown es este que está por acá. Esto es de tipo Markdown, ¿lo ven? Entonces yo puedo agregar texto, imágenes y demás. Y ahí es donde empezamos a ver el valor de todo esto. Aquí también está el asistente. Si yo necesito generar código, yo le puedo decir al asistente, agrupa mis datos por A, B o C, etcétera. Y aquí tenemos otro asistente un poco más robusto, que de hecho yo le estaba haciendo ciertas consultas ahora. Si necesitan una visualización, le pueden decir al asistente que genere esta visualización, de hecho, en esta por acá. Esto probablemente se hizo con un asistente. Entonces le pueden decir, asistente, necesito visualizar las variables sensor F y sensor E desde mi tabla. Y el asistente perfectamente puede hacer eso sin mayor inconveniente. Súper, súper robusto y muy interesante. Vamos ahora entonces a darles accesos a los usuarios. Ustedes para el reto tienen que darle acceso al resto de usuarios del grupo. Entonces es bien, bien importante que revisen cómo se le puede dar acceso a otra persona basado en un correo a mi información. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí describiendo que tiene mi catálogo, aquí me está mostrando todas las tablas que existen por ahí. Y esto que está acá es bien, bien importante que lo puedan hacer. Eso, para que lo busquen, es cómo darle acceso a mis usuarios a mi información. Lo pueden colocar en ChatGPT, lo pueden colocar en Google, pueden ver la documentación. Y justamente este es el proceso que deberían cumplir. Primero crear el usuario y luego darle accesos a su instancia de Databricks para que puedan completar entre todos el reto, ¿no? Bien, bien interesante. Si no, no van a poder acceder y se van a complicar un poquito, ¿no? Se van a majar los cordones, diría yo. Una vez que yo lo tengo lista la información, ya la curé y demás,
yo entonces puedo utilizar herramientas de reportes como Tableau, Looker, Power BI, tal vez estén familiarizados con ellos, para hacer visualizaciones. Entonces, ¿qué es lo que usa Databricks? Databricks es un cómputo de tipo SQL. Este que están viendo por acá, este es un cómputo de tipo SQL. Este es un cómputo especializado en justamente correr ese lenguaje de programación. No va a correr este montón de código que ya les estaba mostrando por acá. Permítanme un segundo para minimizarlo. Por ejemplo, voy a abrir otra celda. No va a correr todos estos lenguajes, sino que se especializa en correr SQL. Entonces, ¿para qué lo queremos? Lo queremos justamente para, déjenme ver un dashboard por acá. ¿Qué se me hizo? Denme un segundo para encontrarlo. Debería ser este que está aquí. Listo. Este que está por acá. Entonces, toda esa información que ya yo traje viene de acá. ¿Qué es lo que voy a mostrar? Voy a tener una turbina específica. Tengo una lista de turbinas ahí bastante grandota. Y lo que me está diciendo es cómo está el estatus. Entonces, ¿cuánta energía produce en megawatts esta turbina? O cuál es el estado de mi turbina o el modelo de mi turbina. En este caso se llama EpiWind y esta está healthy. El sensor está comportándose como yo esperaría y está produciendo cierta energía a través del tiempo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo más o menos cómo se comporta una de las turbinas a través del tiempo. Eso es lo que permitiría hacer este tipo de dashboards. Si yo consulto por otra turbina, puede que no esté tan bien, puede que no esté tan healthy, digámoslo de alguna forma. Entonces, es bien interesante porque ahí es donde empiezan los detalles de, ok, cómo se están comportando mis turbinas, realmente se está haciendo bien el proceso, no se está haciendo bien el proceso y demás. Yo puedo consultar toda esta información en tiempo real, la puedo consultar en lenguaje natural, lo puedo hacer en inglés, en español y demás. Veamos otro dashboard por aquí para que quede más claro ese concepto. Denme un segundo para ver cuál puede funcionar. El de churn, yo creo que queda bien bonito para que quede claro. Owned by me. Ujú. Vamos este. Ok. El cómputo que les acabo de decir es de tipo SQL, ¿no? Es este cómputo que está por acá. Entonces, el cómputo de tipo SQL lo que está haciendo es correr SQL sobre todas las tablitas. Entonces, esto, por ejemplo, es un sistema de monitoreo automático que tenemos en la plataforma. Y lo que me va a mostrar es cómo se ha comportado a través del tiempo las ingestiones de mis tablas. Dejémoslo cargar ahí un ratito. Ya se va a mostrar. ¿Por qué es que es importante? Porque para el reto hay que crear un dashboard de estos. ¿Cómo es que funciona este dashboard? Por dentro lo que tenemos son datos. Son puros queries. Aquí utiliza un montón de queries. No tienen que ser tantos. A veces son más. Todo depende de qué quieran ustedes ver. Pero lo que permite es, con SQL, van a ir sacando las diferentes informaciones que ustedes requieren. Por ejemplo, la frecuencia sobre el tiempo. Entonces, con este query sobre mi tabla, yo logro obtener esta información. Y esta es la información que yo despliego en mi dashboard. ¿Cómo lo hago? Yo selecciono el dataset que yo quiero mostrar y qué tipo de visualización yo quiero ver. Entonces, este es un query de los que ustedes acaban de hacer. La visualización sería una barra y ustedes quieren mostrar en el eje de las X, quieren mostrar la ventana. En el eje de las Y, quieren mostrar el count. Y así es como se generan justamente los dashboards. ¿Cómo lo pueden hacer de otra forma bien interesante? Lo pueden hacer en lenguaje natural. Entonces, si quieren añadir una visualización, la colocan por acá. Y aquí pueden pedirle al asistente que hagan lo que ustedes necesitan justamente. Entonces, quiero ver, por ejemplo, el window count. Entonces, ahí el asistente está pensando y les está dando desde una columna específica para una tabla específica cuál sería el window count.
Esto evidentemente no tiene demasiado sentido en este momento. Tendríamos que pasarle un query mucho más específico para que él vaya entendiendo qué es lo que queremos lograr. Pero esta tabla específica lo puedo lograr sin problemas y también puedo pedirle al asistente que la refine. Puedo pedirle una visualización de esta tabla, por ejemplo. Es el tipo de situaciones en donde la capa semántica que les estaba mencionando justamente nos viene a apoyar. Ahora tal vez me devuelvo un segundo al que estábamos viendo antes. Permítanme un segundo. Este que está por aquí. Me devuelvo a la demo y ahora lo que vamos a hacer es ver la parte de Machine Learning. Esto lo voy a ir bastante rápido. No es el enfoque que le queremos dar a la sesión, pero ¿qué es lo interesante? Con Databricks pueden explorar los datos, construir lo que llamamos un feature store, que es la información que vamos a usar para mis modelos, y generar el modelo que ustedes quieren tener, ¿no? Entonces, esos son datos exploratorios, pueden generar este tipo de imágenes sin mayor problema. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se distribuyen distintas sensores contra otras variables. Por ejemplo, cuando el sensor está dañado, sí o no, cómo se comportan los sensores. Entonces, un sensor dañado, la energía se le cae contra un sensor no dañado, por ejemplo. O cómo son las desviaciones estándar de los distintos sensores cuando está dañado o no. Eso de qué se encargan los científicos de datos. Entonces, los científicos de datos, para apoyarlos, tenemos una solución que se llama AutoML. Es un modelo de Machine Learning automático en donde yo le quiero decir, quiero predecir o quiero categorizar o quiero clusterizar información. ¿Y qué es lo que hace esa información? Un modelo de AutoML empieza a hacer esto él solito. Todo este código que están viendo, eso es automático, generado por la plataforma, y él empieza a hacer análisis exploratorio, empieza a hacer preprocesamientos, empieza a trabajar las distintas columnas y va a hacer justamente un entrenamiento de Machine Learning. Y ese modelito que ustedes ya tienen de Machine Learning lo pueden usar de base e identificar si este dataset tiene valor predictivo o no, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este modelo? Está haciendo todo esto que está por acá. Y todo eso lo hizo de una forma automática. Aquí están las distintas, por ejemplo, métricas del modelo de Machine Learning, cómo se comportó el modelo, según los distintos parámetros que yo quiero mover. ¿Qué es lo interesante de todo eso? Que luego ya yo tengo mi información y yo puedo correr la información contra el modelo y determinar si las turbinas se están comportando de la forma que yo quiera basado en los sensores, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo. Entonces, algo tan sencillo como traer la tabla a un data frame, que es lo que está haciendo esto, y luego cargar mi modelo desde donde yo lo haya almacenado, usualmente con Unity Catalog lo almaceno, hago algo que se llama model.predict. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Él va a correr una inferencia en paralelo, va a hacerlo muchísimo más rápido que una computadora usual y me va a dar una predicción en el modelo automático que ya lo hice. Y aquí, por ejemplo, la predicción es OK para estos 10 subsets. Eso no quiere decir que todas estén bien, ¿no? Pero justamente lo que estamos haciendo es correr inferencias sobre un modelo que yo acabo de hacer bajo mis datos. ¿Qué permitiría hacer eso? Algo como así. Esto que están viendo acá es un job, es básicamente un procesito en donde yo estoy diciendo todo lo que tengo que ir haciendo paso a paso. Entonces, él lo que va a hacer es ir a correr un notebook. Este notebook está por acá, justamente, que es el que carga los datos. Luego va a hacer un pipeline de DLT. Un DLT es una serie de transformaciones que vamos haciendo de los datos, justamente el primero que vimos. Posteriormente va a hacer una limpieza de los datos que está en otro notebook, porque dependen de esos otros datos. Y luego va a registrar el modelo. ¿Qué quiere hacer eso entonces? De A a Z, todos los procesos que acabamos de ver por aquí, todo este proceso que vimos, todo eso lo estamos automatizando en una solución. Eso se llama Lakeflow Jobs. Entonces, sé que fue muchísima información, es bastante, bastante, bastante. Espero que tengan dudas por ahí veo que hay unas tres abiertas. Ya las voy a resolver. Nada más quiero darles un detalle. Si van a la página del hackathon, vamos a la parte de workshops. Aquí van a encontrar varios,
recursos, digámoslo de alguna forma. A los que les gustan los videos, tenemos un canal de YouTube donde pueden ver con detalle diferentes videos, tutoriales que hemos subido, ese tipo de situaciones. Recomendación encarecida, 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 ir al Free Edition. Databricks hace poco, hace 2 meses, lanzó esta edición. Es una edición totalmente gratuita para ustedes. La vamos a usar para el reto. Les solicito encarecidísimamente que cuanto antes, si no han abierto su sesión gratuita de Databricks, lo hagan para que se empiecen a familiarizar con la plataforma. ¿Cómo se pueden familiarizar con la plataforma? Aquí hay otro par de recursos. Hay una librería de learning y hay una librería de tutoriales. Voy a empezar con los tutoriales. Los tutoriales lo que me permiten es correr justo todo el proceso que yo les acabo de mostrar. Está en la plataforma y está aquí. Entonces, el que acabamos de correr, permítame ver si lo encuentro por acá. Tiene que estar. Probablemente esté en ingeniería. Uno de los que vimos, porque ahorita no, tal vez no me voy a detener en eso, pero uno de los que acabamos de ver es uno de estos que está por aquí. Entonces, ¿cómo yo instalo, por ejemplo, este? Y ese es el que acabamos justamente de ver. Simplemente tienen que abrir un notebook, correr esta celda y luego correr esta otra celda. Y magia. Tienen todo lo que acabamos de ver hoy, lo van a ver si lo corren en su edición gratuita, deberían poder verlo. Si tienen problemas, nos contactan. Con mucho gusto yo les ayudo a echarlo a andar. Pero, de nuevo, recomendación, abrir Free Edition y luego bajar una de estas demos y empezar a travesear, básicamente, a familiarizarme con el sistema. Otro punto importante, el Learning Library. Tenemos todo 118 entrenamientos listos para ustedes. Si quieren filtrar para que solo los gratuitos vienen en este filtro que está por acá, por costo, le ponen gratuitos y listo. Hay 50 entrenamientos distintos. Me parece que Larisa y André van a también a disponibilizar uno que ya curamos, en donde les decimos, sí, para el veto recomendamos esos entrenamientos. Pero para que ustedes tengan también visibilidad de dónde acceder, en la página del Learning Library, ahí van a encontrar todos esos entrenamientos que están por aquí. Y con eso cierro y ya me paso a las dudas. Si hay dudas de este proceso, también ustedes me indican y con mucho gusto yo les explico. Voy a dejar de compartir un segundo para resolver las dudas que veo por acá. Sí, ahí tenemos tres preguntas. Eh, Te paso a la primera. Si tengo desplegado un LLM en AWS, ¿qué puedo hacer en Databricks con eso? Tipo de query al LLM. Súper buena duda. Dame un segundo y ya te indico qué es lo que puedes hacer. Voy a compartir pantalla y voy a explicar el concepto y tal vez la documentación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Databricks cuando ya tienes conversaciones con otro proveedor? Todos estos modelos, como yo les decía, ya están listos. Metalama, GTE, ChatGPT, etcétera. Hay unas funciones que se llaman AI Query, que lo que permiten es interactuar de una forma automática con los LLMs. Entonces la voy a colocar aquí en el chat. ¿Y qué es lo que haces? Si quieres usar nuestros modelos que ya están servidos, lo puedes hacer y utilizar todas estas funcionalidades. También puedes hacer con APIs y demás. Si quieres usar llamadas a API directamente desde código SQL, perdón, desde código Python, perfectamente haces tu código Python, lanzas la consulta y listo. Contactas al LLM que está en AWS. Y si lo quieres hacer a través de nuestros servicios con Unity Catalog, lo que vienes es a crear un Serving Endpoint. ¿Qué es un Serving Endpoint? Básicamente un cómputo en donde vas a seleccionar de dónde quieres traer tus modelos y aquí pones que es un External Model Provider y aquí colocas a dónde quieres entrar. Me imagino que está en Amazon Bedrock. Entonces seleccionarías Bedrock, confirmas y aquí le pondrías la región, la llave de acceso, el secreto y demás. Y eso ya funcionaría para que tengas listo toda la solución. Eso se llama Serving Endpoint. Entonces, pongámoslo aquí en la documentación. Este que está por aquí. Este es el artículo que andaría buscando. De otra duda, por aquí.
Otra pregunta con los queries en lenguaje natural. Para casos particulares, como se documenta una tabla dentro de Azure para que, ejemplo, el LLM sepa que mi campo, etcétera, hace referencia al último descuento del producto y no la última descripción del producto. Eso es una excelente pregunta. Vamos a ver un Genie. Vamos a un Genie. Ya te voy a mostrar cómo funciona eso. Ok, esta es la solución que utilizamos en lenguaje natural. Entonces, voy a lanzar una pregunta por ahí. Él va a levantar un cómputo SQL y va a empezar a responder. Para que esa solución funcione, necesitas configurar. Entonces, aquí estás viendo las distintas tablas que tenemos a las que estamos haciendo referencia. Y ves que aquí tiene una descripción. Todos esos que están por acá. Esa es la descripción donde le vas a colocar el comportamiento que quieres. Si fuese necesario, desde dentro de la configuración también puedes venir a las instrucciones. Entonces, aquí vas a decirle cómo quieres que se comporte. Puedes decirle, quiero que siempre respondas en español, quiero que te comportes como un analista de negocio, quiero que hagas A, B, C, D. Ese es básicamente el prompt que va a guiar cómo se comporta esto. En los joins puedes determinar cómo es que vas a hacer los joins con las distintas tablas, por ejemplo. Eso perfectamente se puede dar. Y si ya tienes queries específicos que ya sabes que van a comportarse como quieres, los guardas acá, en la parte de SQL Queries. Entonces, mientras vas haciendo la duda y demás, por ejemplo, que si quieres hacer el computer rolling metrics y ya sabes que es un query específico, lo puedes colocar aquí. En resumen, en Unity Catalog documenta la tabla como quieres. Entonces, ese sería el primer paso. Y dentro de la solución de Genie, que sería la que usamos para el lenguaje natural de los datos, vas a las instrucciones y ahí lo comentas como quieres. No sé si recuerdan que yo le coloqué documentación a la tablita. Permítanme ver si hay una tabla por aquí que nos ayude en el catálogo. En cualquier tabla lo vamos a ver, no hay problema. Ah, acá. Esta es una tabla del datatón, por ejemplo. Aquí es donde colocarías el comentario que quieres para que él sepa y el campo semántico se actualice. Dice un participante anónimo, tengo un MySQL Server, ¿podría yo subir una base de datos a Databricks y practicar? Eso es una muy buena pregunta. Tenemos una solución que se llama Lakeflow Connect. Lakeflow Connect, que lo que hace es traer datos automáticamente desde otras plataformas, como SQL Server, por ejemplo. Entonces déjame un segundo ahí que cargue. Ups, perdón, esta es la documentación por fuera. Um, bueno, desde aquí lo podemos ver, no hay problema. Vamos a ir a Data Ingestion y todas estas fuentes ya están listas para traer. Como ven, hay una de base de datos que es SQL Server. Entonces, si por alguna razón tienen un SQL Server, no MySQL Server, pero SQL Server, aquí puedes seleccionar, después de crear una conexión, cómo automáticamente empezar a traer la información. Eso se llama Lakeflow Connect. Se lo voy a dejar por acá porque igual se escapa un poco de lo que estamos viendo, pero veo que hay mucho interés en el tema y eso me gusta mucho. Entonces, se lo voy a dejar acá en el chat. Esa es la solución automática. Si no se pudiese dar de esa forma, porque no está dentro de estos conectores, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, utilizar otro tipo de conector, ya sea un tercero o hacer ingestiones un poco echando mano de ingeniería en datos. Entonces, ¿qué tenemos? JDBC o DBC, que son tipos de conexiones a otras bases de datos. Y hay un patrón, de hecho, que estoy viendo ahorita con un cliente para migraciones, que es algo bien interesante que se llama Divisium. Divisium lo que hace es capturar el CDC, el Chain Data Capture de una tabla, y por ejemplo aquí debería estar MySQL, y lo que hace es capturar el CDC. Ese CDC yo lo lanzo a un Kafka, y ese Kafka yo lo consumo con Databricks. Entonces, eso es un patrón de arquitectura bien interesante. Sería una forma de conectarse y ir gradualmente trayéndome esa información desde MySQL. Dice Manuel, ¿qué entrenamiento recomienda tomar primero para familiarizarse con la plataforma? Los entrenamientos se publicarán en la página oficial, dice Andrea.
Eso es súper correcto. Súper correcto. Esos últimos temas en los que estoy colocando información adicional son temas bastante avanzados. Para el veto no quiero que se sientan intimidados, ni mucho menos. Las preguntas que están surgiendo por ahí veo que son avanzadillas. Eso está súper bien. Justamente para eso estamos acá. Pero no quiero que se sientan intimidados de que yo quiera hacer este tipo de conexiones y un montón de cosas locas. No, realmente. El reto consiste en poder ingestar los datos, crear tablas, hacer transformaciones y limpiezas, hacer un dashboard y ser muy creativos. Utilizar el asistente todo lo que gusten y todo lo que quieran. Para eso están los asistentes. No sé si quedó una duda por ahí, ¿verdad? Que hay una abierta, me parece. Déjenme ver. Para el reto, ¿la información de los datos lo propusieron ustedes o tenemos que ingresarla nosotros? Nosotros damos los datos, no se preocupen. Todo está Y en las instrucciones del reto. bueno, ya faltando escasamente segundos para las 9 de la noche, no habiendo más preguntas, damos entonces las gracias a todos por acompañarnos esta noche en el segundo workshop del Hackathon 2025. También darle las gracias a David por su magistral exposición sobre la herramienta que todos los participantes de seguro estarán practicando en los próximos días con las cuentas gratuitas de Databricks para el hackathon. Y antes de despedirnos, quiero recordarle algunos puntos importantes a todos nuestros participantes y asistentes. Primero, no olviden seguirnos en nuestro canal de WhatsApp. Ahí estarán siempre al día con las últimas novedades del hackathon. Segundo, les pedimos que por favor llenen la encuesta. Voy a volver a poner el link en el chat. Eh, con esta encuesta de asistencia nos ayudan muchísimo a mantener todo bien organizado para ustedes. Tercero, les esperamos con mucho entusiasmo en el siguiente workshop, el día 2 de septiembre. Lleguen con todas las preguntas que tengan del primero y el segundo workshop, toda su energía porque va a estar increíble. Y finalmente, y no menos importante, la noticia más importante de todas, las inscripciones del Hackathon Copa 2025 comienzan el 3 de septiembre en nuestro canal oficial hackathoncopa.com. Así que ya para esa fecha tengan armados sus equipos de 4 personas con toda la documentación necesaria. Recuerden una foto tipo carnet. Por favor, como siempre decimos, no es cualquier foto, párense detrás de un fondo claro, bien iluminado y una foto tipo busto, es decir, de los hombros hacia arriba. Y tengan a mano digitalizado su último comprobante de pago de matrícula del año en curso, que son los requerimientos durante la inscripción, que es en la página oficial hackathoncopa.com. Así que prepárense porque cada vez falta menos para vivir juntos esta gran experiencia. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad, por aceptar el reto del Hackathon Copa 2025 y nos vemos en el próximo workshop. Nuevamente, David, muchas gracias y a todos los participantes, buenas noches. Hasta luego. Muchas Buenas noches. gracias.